vamos a ver el formato 1010, versión 8 de socios accionistas. Este formato no cambió de versión en relación con el del año 2021. Entonces, ¿quiénes están obligados a presentar la información de los socios, accionistas, comuneros, cooperados o asociados? Las personas jurídicas y asimiladas con ánimo de lucro, las cooperativas, los fondos de empleados obligadas a presentar información que específicamente se refiere a los obligados de literal E, que son todas aquellas personas jurídicas y asimiladas y demás entidades públicas y privadas que en el año 2021 o en el año 2022 hayan tenido ingresos brutos superiores a 100 millones de pesos. Y los obligados del literal F, que son todas las personas jurídicas y sus asimiladas entidades públicas y privadas que estén obligadas a practicar retenciones y autorretenciones en la fuente, ya sea a título de renta, de IVA, de timbre, durante el año gravable 2022. Como ya lo manifestaba Jacqueline, no importa que no hubiese declarado ninguna retención, por el hecho de tener en su RUT la obligación de agente retenedor, le toca presentar esta información. Entonces acá nuestro llamado es tengan en cuenta que ustedes durante el año posiblemente constituyeron empresas y esas empresas simplemente constituyeron la sociedad, ni siquiera pagaron el capital suscrito, suscribieron el capital y quedó como capital suscrito por cobrar, pero esas empresas al menos están con esa obligación de presentar el formato 1010 de información de socios, de la información de los socios o accionistas, que hemos visto en la práctica que como que esas empresas nos dicen, no tuvo ningún movimiento y ya, no presentamos información, muchas veces no presentamos la renta y desde que yo ya me inscribo como obligado a presentar renta, obligado en el RUT donde tengo la obligación de agente retenedor, me toca presentar este formato 1010. También otro llamado de atención es para que tengan en cuenta que las sociedades inactivas en el tiempo pasan que la sociedad queda inactiva, no tuvo gastos, no tuvo ninguna operación, pero por lo menos si el activo le quedó en cero y lo vamos a ver más adelante, cuál información se debe reportar en el formato 1011 o 1012 de la declaración tributaria, pero si no tuvieron ninguna partida ahí, al menos deben reportar el 1010. ¿Sí? Porque hemos visto que las empresas, especialmente las constituidas en el año o las que quedan inactivas, no están presentando información exógena. ¿Y cuál información al menos deberían presentar? El formato 1010 de socioaccionistas. También tener en cuenta que hay muchas empresas actualmente que están registradas en Colombia como sedes efectivas de administración. Estas empresas también les tocan presentar el formato 1010 de la información de los socios o accionistas. ¿Qué información se presenta aquí realmente? Se presenta es la identificación de los accionistas, socios, comuneros, el porcentaje de participación de cada uno de ellos, la identificación, cuando el valor patrimonial de esa inversión supere los 3 millones de pesos. Y que reporto la participación porcentual. ¿Qué tenemos acá nuevo con este formato? Como decía Jacqueline, para el año gravable 2021 y el año gravable y la resolución inicial, que fue la 124, decía que yo debería reportar el valor como valor patrimonial de la inversión, que superaba los 3 millones de pesos, el valor total de la inversión. Para el año 2021, si ustedes recuerdan, se presentó mucha discusión a qué entendía la DIAN que yo debería reportar como valor total de la inversión, si era el valor nominal, si era el costo fiscal, porque al parecer era el costo fiscal, pero fue una discusión que nos llevó mucho desgaste. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones yo ni siquiera sabía al socio cuánto le había costado esa inversión.
Entonces, muchas empresas tomaron posición, dijeron, vamos a reportar el valor nominal, porque es muy difícil en una empresa que tenga demasiados accionistas, llamar a los accionistas a ver cuánto le costaron esas acciones. Ese fue el cambio que hubo para el año gravable 2021 y que estaba en la resolución 124 que aplicaba para el 2022 y que en la resolución 52 del 30 de marzo del año 23 ya nos modificaron esta parte y nos aclaran que el valor patrimonial que debo reportar como valor patrimonial de la inversión va a ser el valor nominal de la inversión. Ya no es el valor, ya no es el valor de la inversión, sino el valor nominal. Recuerden que hasta el 2020 yo reportaba el valor intrínseco fiscal. Eso tampoco aplica. El año pasado se presentaron varios requerimientos, mucha gente tuvo problemas al hacer su declaración de renta, porque igual en muchas empresas o de gente, las personas obligadas a presentar esta información, siguieron reportando el valor intrínseco. ¿Sí? Entonces decía, ¿por qué lo tengo tan alto? Es inclusive, si yo hoy miro el reporte de medios, el valor que me reportaron es demasiado alto y yo realmente vengo declarando mis acciones por mi costo fiscal, que fue el costo de adquisición. Claro, cuando miraban el medio, la diferencia era muy significativa. Entonces, tener en cuenta que ya no se reporta ni el costo fiscal, ni el valor intrínseco fiscal, sino el valor nominal. Gracias a Dios, la resolución 52 lo aclaró. Para el tema de la información de los socios, accionistas, cooperados del exterior, la información de terceros, como ya lo mencionó Jacqueline, lo mencionó Alexandra, esta información yo quiero reportar. Si en el país de residencia o domicilio del accionista se utiliza un número, un código, una clave fiscal, se debe reportar esa información, ¿sí? Y el tipo de documento que se debe reportar es el 42, la dirección, departamento, municipio no aplica. Y si en el país de residencia o domicilio no se utiliza, es cuando tengo la última opción de reportar el 44, ¿sí? Pero actualmente son muy pocos los países donde ya no existe, donde no existe código de identificación. Entonces, yo por cumplimiento general debo tener la información de todos los accionistas, ¿sí? Y este parámetro estos lineamientos van a aplicar para toda la información que se tiene que reportar de los diferentes conceptos, como lo van a ver a lo largo de la presentación, no solamente para los pagos o abonos en cuenta, sino para todos los formatos donde yo tenga que reportar información de terceros del exterior, tengo que reportarla con el mismo lineamiento. Entonces, más adelante vamos a hacer caso omiso a esta presentación porque ya entendemos al tema de cómo reportar los terceros del exterior, porque entiendo que ya les queda clarísimo. Ya no puedo utilizar el 44. Así, bueno. En esta información, en este formato 1010 de la información de los socios, no se reporta el valor de los dividendos y participaciones pagados en calidad de exigibles. Ni el valor del fondo para la revalorización de los aportes que fue pagado a los socios o cooperados durante el año 2022, sino que esta información se reporta, como ya lo explicó Alexandra, en el 10, Jacqueline, en el 1001. Acá tenemos las especificaciones técnicas del formato 1010. Me pregunta el tipo de documento, el número de identificación del socio o accionista o cooperado, el apellido, razón social, la dirección, el código departamento, municipio, el país de residencia, el valor patrimonial, que ya sabemos que es el valor nominal, el porcentaje de participación que se reporta en número entero y el porcentaje de participación de la posición decimal.
que es un poquito y que hemos visto que se sigue reportando erróneamente. Entonces, acá tenemos un ejemplo que les va a quedar en la presentación para consulta, donde van a ver cómo se reporta. Para efectos del reporte, esta columna de valor patrimonial va sin separadores. Lo quisimos presentar así para que ustedes lo vean didácticamente cómo debería quedar. Acá es donde reportamos el porcentaje de participación. Si vemos en el eje, en la línea, en la primera línea, el accionista Pérez Rodríguez María tiene un valor nominal de 30 millones de pesos. El porcentaje de participación es el 6.25, pero en el formato 10-10 de porcentaje de participación escribimos 6.25. Y en la última columna, que es el porcentaje de participación, posición decimal, quiere decir que aquí vamos a colocar, este 2 significa que este 6,25 tiene 2 decimales. Ejemplo, en la tercera línea está Richard, que es un proveedor del exterior. Vemos que tiene el 10,416667. Acá lo estamos presentando con 9 decimales. Entonces, acá es donde indicamos que son 9 decimales. Ejemplo, la sociedad extranjera en el último registro tiene un valor nominal de participación de 120 millones de pesos. Acá me aplica que es, acá lo mostramos, que no tiene centavos, es el 25%. Acá se reporta 25 y en posición decimal 0. Este formato, cuando ustedes bajan la información o cuando le llega a uno la información que uno la solicita en la DIAN, que se la entreguen, ve que mucha gente está presentando estas dos columnas mal, o no diligencian esta o colocan cualquier valor. Entonces, esta es una forma didáctica para que lo entiendan. Por eso quisimos presentar este ejemplo de la composición accionaria, de cómo se presenta esta información acá. Entonces, otro tema es, pues ten cuidado que si yo no reporto esto, pues eso me puede generar sanción por reportar información errónea o lo que no me están solicitando. Continuamos con los formatos de colaboración empresarial, que son los formatos 5247, 5248, 5249, 5250, 5251 y 5252. Estos formatos no han tenido cambio, siguen en versión 1. Entonces, los contratos de colaboración empresarial, primero es quiénes los deben reportar. Entonces, los deben reportar todas las personas o entidades que celebren los contratos de colaboración empresarial.